buenas tardes. Vamos a continuar viendo un poco acerca de React Native y en el caso de las funciones, digamos la manera en cómo creamos aplicaciones, aplicaciones móviles en este framework que permite diseñar aplicaciones tanto para iOS como para Android. Se recuerdan de que pues cuando la tenemos en esta parte de la aplicación, si yo lo quiero correr, tengo que ponerle npm run Android y él se encarga de lanzar la aplicación. Perdón, ahí falta la incompatibilidad con la versión. Y él se encarga en este caso de lanzar el emulador, que es justamente este emulador. Vamos a esperar a que la ejecute. Bien, en la clase anterior lo que estuvimos viendo o estuvimos probando era el uso de las variables de estado. Veíamos de que podíamos agregarle en ese caso a la aplicación variables de estado de la misma forma en como trabajábamos con esas variables en React. Si se recuerdan, hace un año estuvimos trabajando en la parte de React y estuvimos utilizando esos elementos, esa parte de la aplicación. La idea siempre de la variable de estado es que ésta pueda de alguna manera actualizar el entorno de manera automática cuando estamos trabajando con la parte de la aplicación. Esa es la idea original de la variable de estado. Si se dan cuenta aquí, la primera vez que lanza se tarda un rato para el proceso de compilación. Siempre debe de volver a compilar toda la parte del código y luego lanzar la aplicación para que ya se pueda visualizar en la pantalla. Eso es normal en el proceso de desarrollo. Quizás eso algunas veces hace un poco más lento el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles por todas esas características internas que tenemos que ir aplicando, pero al final de cuentas, cuando ya está lanzada, estas se pueden ir actualizando automáticamente y con esa ventaja de actualización ya podemos acelerar un poquito el proceso de desarrollo. Aquí no hay una ventana de preview como la teníamos en Android Studio con Kotlin, y se acuerdan que podíamos previsualizar el diseño antes de nosotros lanzarlo. Aquí no existe esa forma, sino que lo que hace básicamente es lanzarlo sobre el emulador o sobre el teléfono, donde sea, y cada vez que yo hago un cambio en caliente, automáticamente actualiza el diseño sobre la pantalla. No tenemos que nosotros ir a ejecutar de nuevo la aplicación para poder ver el cambio. Sin embargo, en Kotlin se acuerdan que cada vez que hacíamos un cambio teníamos que ejecutar la aplicación y esa tenía que compilarse para poder, en este caso, trabajar. Vamos a esperar a que aparezca. La última parte que vimos fue la instalación de una librería que vamos a utilizar que se llamaba React Native Paper. Esa librería nos iba a servir justamente para tener elementos gráficos un poco ya estilizados de acuerdo a los diseños estándares que tenemos de aplicaciones móviles. Entonces ya no tendríamos que inventar de nuevo la rueda de crear los botones
tengo de nuevo insuficiente espacio en el emulador. Déjenme ver qué puedo depurar. No debería ser así porque la aplicación tampoco es tan pesada. Bien, ya le liberé un poco de espacio. Buenas. Vamos a ver si ahora logra correr. No sé por qué también cuando la muevo de pantalla no se actualiza. Ahora sí. Voy a volver a correrla a ver si no tarda demasiado tiempo. Ahora ya lo hace un poquito más rápido. Y está avanzando ya la parte de la aplicación. Por el momento hay que considerar que esta aplicación no corre si nosotros no tenemos conectado nuestro emulador. En este caso el emulador que estamos implementando, se acuerdan que aparece un logo de Metro, se llama el emulador o el intérprete que estamos instalando. Por el momento no funciona así, pero para que ya quede permanentemente instalada en la aplicación necesitamos convertir esa aplicación en un APK o convertirla en un instalador para que pueda ser colocada dentro de la aplicación de manera normal. Pero la idea de todo eso, si se recuerdan, era que al darle clic a este botón se incrementara el contador, y si le dábamos, lo manteníamos presionado, entonces debería de ponerse en este caso con el valor de 0. Quiero que aprendamos ahora a utilizar otro tipo de elementos que vamos a crear dentro de la aplicación. Estos elementos nos van a permitir crear lo que nosotros vimos en Android como los botones flotantes. Vamos a aprender a crear un botón flotante. Para eso nos vamos a crear un nuevo archivo dentro de Screens. Vamos a crear un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner counter screen2.tsx. Vamos a crearnos un nuevo archivo que sería counter screen2.tsx. Voy a quitar de aquí algunos archivos que ya no los necesitamos. Así va. Entonces, en ese counter screen.tsx lo que vamos a hacer es siempre colocarle el export coms para exportar en ese caso la consonante, y aquí le colocamos el counter screen 2. Buenas. El counter screen 2, y ahí le agregamos una función de tipo flecha y adentro colocamos en este caso su contenido. En el caso de acá le vamos a agregar un return y paréntesis para agregar el contenido que va a tener en ese caso la parte del diseño de la aplicación. Y lo que vamos a hacer para copiarnos, para que veamos cómo funcionaría ese botón, como les decía, lo que vamos a hacer es colocar un botoncito de flotante, similar al botoncito flotante que colocamos en la aplicación de Kotlin. Vamos a colocar ese botoncito flotante y vamos a ver qué propiedades o características le podemos agregar. Adicional a también poder agregar un icono dentro de la aplicación. Entonces me voy a copiar la misma información que tiene el counter. Nos vamos hacia la parte de arriba. Me voy a copiar estas dos líneas iniciales y la voy a pegar en el counter screen 2.
Aquí tenemos que cerrar el view. Y esas hay que importarlas. Con control punto hacemos el proceso de importación. Importamos el React Native del view e importamos el text que teníamos en la otra parte de abajo. Y nos hace falta colocar en ese caso primero perdón, vamos a colocar los estilos. Entonces vamos a definirnos aquí una variable que se va a llamar styles. Esa va a ser igual a styleship tiene que ser styleship de React Native. Vean que hay dos librerías que se parecen. Debe ser styleship de React Native. Le ponemos .create y ahí adentro agregamos en ese caso los respectivos objetos. Y los objetos que vamos a agregar, el primero es el contenedor, entonces le vamos a poner container, dos puntos, y ahí vamos a empezar a colocar las características del contenedor. Primero el contenedor le habíamos puesto que tenía un flex 1. ¿Se acuerdan que el flex es para que ocupe todo el espacio de la pantalla? Por eso se llama flex 1. Bueno, ya vamos a ver un tema exclusivamente de flex. Le vamos a agregar un color de fondo. Ese sería el background color. Y por el momento le vamos a poner red. Y le vamos a poner un justify content que quede centrado. Y un align items que también esté centrado. Esas serían las características que llevaría en este caso el contenedor. El contenedor principal es la pantalla inicial que vamos a agregar dentro de la aplicación. El fondo de color rojo, el justify content al centro, que sería digamos la alineación de los elementos. Se vaya una sola vez al centro de la aplicación y ese align items que los alinee de manera vertical. Entonces ahí ya tenemos agregados las características que va a tener en ese caso ese elemento. Y también arriba habíamos agregado un título, entonces le ponemos la propiedad title. Y en la propiedad title vamos a definir primero el color de las letras. Le vamos a poner un color blanco. El font size le vamos a poner en ese caso de 80, por ejemplo. Y el font weight le vamos a poner que sea bold. Esos serían los títulos que le vamos a agregar en este caso a la parte del texto en la parte de arriba. Son estilos específicos para cada uno de los elementos que hemos agregado en la parte superior. Ahora bien, ya que tenemos los estilos, esto ya podría verse en la parte de la aplicación. Por el momento solo hemos quitado los elementos esenciales, pero vamos a irnos ahora hacia la parte de arriba y lo que nos hace falta nada más es crear la variable de estado. Para crear la variable de estado le ponemos const y le ponemos llaves y la variable de estado se llamaba const y le poníamos un set const para asignarle los valores igual y usábamos el use state de React con un valor inicial de 10. Esa es la variable de estado que habíamos definido en la parte superior. Lo que tienen que asegurarse es que al momento que estamos colocando esa información, por ejemplo, desde que ya coloqué el use state, haya agregado el input correcto en la parte de arriba. En la parte de arriba debe aparecer el use state
el diseño de la aplicación. Con esto, con estas modificaciones que acabamos de hacer, ya podemos regresar ahora al app.tsx para empezar a recuperar, en este caso, o hacer mención a ese counter screen 2 dentro del app.tsx. Para llamar ese componente que acabamos de diseñar, nos vamos al app.tsx y aquí vamos a poner entre comentarios ese counter screen y agregamos un counter screen 2 justamente en la parte de acá, en la parte del diseño de la aplicación. Eso sería en el app.tsx. Si lo seleccionaron de la lista, él lo hace el proceso de importación. Aquí está el counter screen 2. Ya lo está importando de la página que corresponde. Si todo va bien, nos vamos a la parte del emulador y vean, ya aparece la misma pantalla, solo que ya no aparece de color azul, ya aparece de color rojo, y aparece el valor de 10 justamente para que podamos incrementar o decrementar. Realmente el diseño sigue siendo el mismo, la diferencia es que ahora vamos a insertar, en lugar de colocar un botón aquí que pueda hacer el proceso de incrementar o de disminuir esa variable, vamos a agregar un botón flotante. Para ver cómo se crea un botón flotante, vamos a ver en la parte de la documentación. Nos vamos a la parte de la documentación y en la parte de la documentación buscamos React Native Paper. Le vamos a poner React Native Paper. ¿Hola? Ahí le colocan React Native Paper. Bien, ya estamos en la librería React Native Paper. Entonces aquí, si buscamos donde dice la documentación, en la parte de documentación, van a notar que en la parte de arriba aparece la sección que dice componentes, y dentro de los componentes que podemos encontrarnos, por ejemplo, están los car. Vean, ya aparece el diseño de los car dentro de la aplicación, ya no tengo que pensarlo mucho. Está un car carrusel, por ejemplo. Está un car counter. Vean, ahí aparece con una imagen. El que nosotros necesitamos es el FAB, que sería en ese caso un botón flotante. Entonces le damos clic al FAB y aquí nos va a decir la manera en cómo nosotros lo vamos a diseñar. Si se dan cuenta, lo único que hay que hacer en la parte de abajo es crear un FAB o llamar al componente FAB de React. Aquí están los elementos de React, llamar un FAB de React Native Paper y agregarle estas características que acabo de mencionar en esta parte de abajo. Entonces, esa es la manera en cómo vamos a agregar un simple botón, un botón de flotante. Más adicional a eso, los estilos que lo van a hacer que sea un botón flotante. Entonces vamos a irnos a la parte de la aplicación. Vamos a irnos a la parte de la aplicación
y vamos a agregar ese elemento justamente en el counter screen 2. Nos venimos al counter screen 2 y justo abajo del text que tenemos definido en esta parte de acá, vamos a poner un FAB. Vamos a poner un FAB de esta manera. Y hay que importarlo. Para importarlo, cuando le presionen control punto, deben importarlo de la librería React Native Paper. Debe de aparecer en la parte de arriba, debe de aparecer React Native Paper. Probablemente haya otras librerías que lo tengan disponible, pero la que nosotros necesitamos es la de React Native Paper, que es la que instalamos en la clase pasada. Ahora que ya tenemos la librería importada, entonces lo que vamos a hacer es agregarle a este elemento algunas características obligatorias, por eso está marcado de color rojo. Le vamos a poner primero el label, y en el label le vamos a poner +1, indicando que lo que hace justamente es aumentar el valor en 1. Y vamos a agregarle el elemento onPress, y adentro debería de llevar una función de tipo flecha, y en esa función de tipo flecha le colocamos setCount, le ponemos con +1, para que con eso modifique el valor de la variable de estado. Solamente hemos agregado el botoncito con la etiqueta que dice +1 y el botón onPress, el método onPress, para poder hacer el proceso de presionar el botón o que haga el proceso de incrementar la variable cuando presionamos el botón. Si ahora lo guardamos, van a notar que en el emulador ya aparece ahí el botoncito, solo que no se ve como un botoncito flotante, ¿okay? Solamente aparece el botón justamente abajo de valor, como lo teníamos previamente. Entonces necesitamos que ese botón esté como botón flotante, que aparezca justamente en la parte inferior izquierda, que es normalmente, en la parte inferior derecha, que es normalmente donde aparecen los botones flotantes. Para poder hacer ese proceso vamos a tener que cambiar un poco la definición de los estilos, y nos va a dar ese efecto de que el botón aparezca en la parte inferior, va a ser en ese caso la definición de los estilos. Entonces nos venimos a esta parte del style y aquí vamos a definir con una coma, definimos el FAB, 2 puntos, y ahí le vamos a agregar en ese caso las características. Aquí le vamos a poner FAB en minúscula, FAB en minúsculas, que sería el botón flotante. Y lo primero que hacemos es colocar el valor de position. Ya lo vamos a ver este position más adelante. Por el momento le voy a colocar el valor absoluto y le vamos a agregar el right. El right le vamos a poner 0 y el bottom le vamos a poner 0. El right le vamos a poner 0 y el bottom le vamos a poner 0. Ese sería para la definición del botón. ¿Okay? El estilo que le vamos a agregar. El estilo es básicamente CSS, donde tenemos el position absolute y a la derecha 0 y al bajo 0 para poder agregar, en ese caso, la parte del diseño de la aplicación. Entonces ahora que ya tenemos creado la parte de la definición del estilo, que es el FAB, ese se lo vamos a asignar al cuadro de texto que tenemos en la parte de arriba. Recuerden que esto es como una mezcla entre HTML y CSS. Lo que nosotros definimos dentro de los bloques de estilo, generalmente lo colocamos en la parte de arriba como clase o como ID cuando lo hacíamos en HTML, para poder asociarlo. En el caso nuestro, aquí a este botón que tenemos acá le agregamos la etiqueta de style, y en ese style le ponemos, en este caso, styles,
punto y el botón que sería FAB. Ya con eso le aplicamos esos estilos a esa definición del botón. Con eso ya lo guardamos y el botón se vería ahí. No sé si lo alcanzan a ver. El botón está en la parte inferior derecha, aquí en la parte inferior derecha, y ya se ha colocado como un botón flotante, si lo queremos ver de esa manera. El efecto que acabamos de hacer es la generación de un botón de estilo flotante. Y ya debería de funcionar. Si yo le hago clic al botón, vean, ahí incrementa la variable de estado. Ya hace el proceso de incremento. Ahora, notan que se ve un poco pegado, al margen izquierdo y un poco pegado al margen derecho. O sea, básicamente está pegado a la orilla del teléfono, a la orilla de la pantalla del teléfono. Entonces deberíamos de colocar ese botón con un pequeño margen para que no quede tan pegados a esos extremos. Entonces, para colocar ese pequeño margen, lo que hacemos es mover estos valores. Le ponemos acá el right, por ejemplo, le voy a poner 10 y el bottom le voy a poner otro 10. Vamos a ver qué tanto se mueve con esos valores. Ahí le ponemos 10 y 10 a ambos lados y con eso ya van a notar que el botón se desplaza un poquito hacia arriba y un poquito hacia la izquierda con las definiciones de estas dos propiedades. Entonces, con eso ya le damos más o menos la posición absoluta dentro de la aplicación para que cada vez que definamos la pantalla, la ubicación siempre sea exactamente la misma. Ahora, suele suceder que estos márgenes que nosotros colocamos acá, digamos que esta posición que hemos agregado en esta esquina suele ser diferente en iOS y en Android. Por eso es importante en algunas ocasiones estar viendo ambos dispositivos, tener el dispositivo iOS y tener el dispositivo Android. El problema, como les mencionaba, que en mi máquina hay algunas actualizaciones que están pendientes de colocar, no corre el emulador, pero no corre la aplicación. Pero vamos a ver si mañana lo podemos mostrar. Pero la idea de acá, por ejemplo, es que este botón se diferencie o cambie la posición dependiendo de la plataforma en la que estemos trabajando. Para eso podemos utilizar una variable ya personalizada dentro de la aplicación. Aquí, por ejemplo, en el caso del bottom, le puedo poner la palabra platform, que tiene que ser importada de React Native. Ven, aquí en la parte de arriba dice React Native Platform, y a esta platform tiene una propiedad que se llama OS. Esa propiedad que se llama OS le podemos decir que si es igual a Android, entonces le colocamos el valor de 10, por ejemplo. Y si es igual a iOS, que es el otro sistema operativo, le podemos colocar el valor de 20. Entonces, aquí hacemos la diferenciación en ambas plataformas. Con este platform.post podemos hacer varias modificaciones dependiendo del sistema operativo que estemos implementando. Si yo acá le pongo, si platform.post es igual a Android, que es el que estamos corriendo actualmente, entonces le va a poner el margen de la posición del bottom, le va a poner 10. En el caso que sea uno distinto, que por defecto se debería ser iOS, entonces le va a poner el valor de 20. Y eso ya coloca en ese caso la parte del diseño de la aplicación. Entonces lo puedo guardar. Y vean, ya no hizo cambios, básicamente está en la misma posición, pero con eso diferenciamos la
plataforma o el sistema operativo que estemos ejecutando. Ahora bien, ¿se acuerdan que cuando trabajábamos en CSS, generalmente los estilos los separábamos? Teníamos el HTML en un lado y teníamos el CSS en otro. Entonces, el problema que estamos teniendo acá es de que yo estoy mezclando, estoy colocando el JSX, que es este código que tenemos acá, junto con las definiciones de los estilos, que es lo que tenemos en la parte inferior. Entonces, se puede también hacer un proceso de separación de ese código con el objeto de también utilizar estilos globales, porque yo no voy a estar definiendo, digamos, si el fondo en todas mis aplicaciones va a ser de color rojo, no voy a estar definiendo el elemento container por cada pantalla que nosotros vayamos a crear. Generalmente debemos de personalizar, debemos de crear un estándar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a seleccionar todo este styles que tenemos acá, y para eso tenemos acá una carpeta que se llama themes. En esa carpeta que se llama themes vamos a crearnos un archivo que se va a llamar global.styles.tsx. 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 Y en esta parte del código nos pegamos el que teníamos en la otra pantalla. Entonces aquí solamente le damos pegar, y la diferencia es que aquí le agregamos la palabra export, le ponemos content y aquí le vamos a poner global styles, y este lo tenemos que importar. Le presionamos control punto y le decimos que le importamos de React Native y allá viene la librería. Entonces aquí estamos creando elementos, ahora son elementos globales. Dentro del global style estamos creando, digamos, dentro de este archivo estamos creando todos los estilos, o podemos crear todos los estilos que van a ser iguales en todas las pantallas que vamos a crear dentro de la aplicación. Les decía, si la pantalla inicial va a ser roja, por ejemplo, y todas las demás pantallas van a tener el mismo color, entonces puedo definir un elemento que se llame container con esas características y me lo va a aplicar a todos los elementos de la aplicación que se nos está creando. Y si en el caso después decido cambiarlo, ya no es rojo, sino que lo pongo de color verde, por ejemplo, entonces venimos y cambiamos este valor, y estoy seguro que me lo va a cambiar en toda la aplicación. No voy a tener que ir archivo por archivo modificando ese valor. Entonces la cuestión es, ahora que ya tenemos este global styles, ¿cómo hacemos para colocarlo en la otra aplicación? Para agregarlo en la otra aplicación, nos venimos hacia la parte de arriba y aquí importamos global styles de, ahí les dice, la carpeta themes y la carpeta o el archivo global.styles. Ya nos traemos ese elemento que creamos en la otra parte de la aplicación, nos lo traemos para poderlo agregar ahora dentro de nuestros elementos principales. Entonces estamos personalizando de alguna manera los elementos que vamos a agregar dentro del diseño de la aplicación. Entonces ahora que ya tenemos el global style definido, el siguiente paso es cambiar los nombres. Entonces aquí ya sería, en lugar de styles, sería global styles. Aquí en lugar de styles le ponemos global styles, y lo mismo acá, en lugar de styles le ponemos global styles. Lo sustituimos en cada una de los elementos, de los componentes que hemos agregado. Solamente le agregamos el global styles y el elemento o el estilo que queremos aplicar. Aquí es el container, aquí es el título y aquí es el botón flotante que nosotros queremos implementar. Con eso es suficiente para que ya los estilos que creamos previamente
se vengan a aplicar. Eso significa de que el texto que tenemos en la parte inferior ya está de más. O sea, esto ya lo podemos borrar. Eso ya lo podemos borrar. Y la idea es que no haya sufrido cambios la aplicación. Vean, la aplicación sigue estando dentro de, sigue funcionando igual como lo teníamos. O sea, ahora le hago clic acá, sigue funcionando. Y la ventaja es que si lo cambio en el Global Styles, digamos que en lugar de rojo le pongo green. Vean, ya cambia la aplicación. Ahora el fondo ya es de color verde. Y si lo tengo en varias pantallas, todas las pantallas van a ser de color verde. Y esa es la forma de crearnos un archivo global de estilos dentro de la definición de estilos dentro de nuestra aplicación. Bien, ahora que ya le agregamos los elementos, vamos a agregarle un icono. Vamos a ver cómo se hace para implementar un icono. Para implementar un icono, lo único que tendríamos que hacer acá es colocarle, por ejemplo, a esta parte del botón, colocarle la palabra icon y colocarle, por ejemplo, si quisiéramos un signo más, colocarle la palabra plus. Y con eso debería de ser suficiente para que aparezca la definición de un icono. Salud. Pero si se dan cuenta, pues aquí la aplicación ya dejó de funcionar. Si nos aparece este mensaje de color amarillo, es porque hubo algún error dentro del diseño de la aplicación. Y es por el hecho de que no tenemos una librería de iconos implementada. ¿Okay? Entonces, básicamente ahí hemos puesto nada más, le hemos dicho que vaya a traer un icono, pero no le hemos dicho de dónde va a ir a traer ese icono. ¿Se acuerdan que cuando lo hicimos en Kotlin importábamos las librerías dentro de la aplicación y así es como podíamos recuperar los datos? Pero aquí no tenemos que instalar un paquete. Entonces, la ventaja que tenemos es que varios de los paquetes solamente buscamos la documentación y desde ahí hacemos el proceso de instalación. Por ejemplo, en este caso acá, si busco en la parte de React Native Paper, en la parte del Guides, donde está la guía de instalación, van a notar que después de instalar estos elementos, por aquí viene esta línea que le dice que en este caso se instalan los iconos, y por acá le dice que vamos a instalar React Native Vector Icons Material Designs Icons. Podemos instalar en este caso esas definiciones de icono. ¿Qué es lo que necesito para instalar esos iconos? Pues según la definición solamente tengo que copiarme esta línea. ¿Vean? Agarramos esta línea y le damos copiar acá, y esa línea que acabamos de seleccionar nos venimos hacia la parte de la consola, y aquí en la parte de la consola la ejecutamos. Sería en ese caso el npm install React Native Vector Icons Material Designs Icons. Ese es el que vamos en el paquete que vamos a importar. ¿Okay? Ese tiene toda una librería de iconos adicionales que podemos utilizar para el diseño de nuestra aplicación. Ahí solamente basta con darle enter y él se encarga internamente de actualizar el paquete, de instalar y actualizar el paquete. Por cierto, antes de que continuemos con la parte de la instalación, no sé si han visto o han estado pendientes de las noticias, y una de las noticias más impactantes es que este manejador de paquetes ha sido vulnerado. Hoy instalar con npm es un poco riesgoso porque hay algunas librerías que ya están comprometidas en el
Pero esa noticia realmente es impactante porque ese manejador de paquetes lo utilizan muchísimos desarrolladores. Pero si se dan cuenta, aquí les dice cómo instalarlo con PNPM. Ustedes le ponen PNPM, la diferencia es que se le agrega PNPM add @reactnative.icons, diagonal material design icons, básicamente el paquete es el mismo, pero el manejador de paquetes está mejor protegido, tiene mejores seguridad. Solo que tenemos que instalarnos el PNPM para que funcione. Pero para que lo tomen en cuenta más adelante. Si de alguna forma lo van a hacer de seguro, logran mejorar la seguridad de la aplicación, van a hacerlo directamente sobre este paquete y ya más adelante probablemente NPM vuelva a funcionar de manera adecuada. Bien, ahora que ya tenemos instalado el paquete, ¿cómo hacemos para poderlo utilizar? Para poderlo utilizar, lo que tenemos que hacer es, en esta parte de arriba, le decimos que vamos a importar, le voy a poner icon, from, y entre comillas, le vamos a poner @react, aquí está, React Native Vector Icons, diagonal Material Design Icons. De ahí lo vamos a importar, en este caso, el elemento. Se va a llamar icon y lo vamos a importar directamente de esa librería. Con esa librería, con ese elemento, ya tenemos acceso a todos los iconos de esa librería. Les voy a enseñar el listado de iconos que están disponibles. Vean, ya básicamente ya lo puedo utilizar. No es tan complicado, quizás es bueno, no igual cuando lo estábamos utilizando en Kotlin. Se acuerdan que también solo especificábamos la librería de Gradle y ya después actualizábamos el proyecto y ya podíamos importar los iconos. Aquí instalamos la librería y después de instalar la librería la importamos y ya podemos utilizar los iconos. La cuestión es cómo usamos esos iconos, cómo aplicamos estos elementos. En la parte de abajo lo voy a colocar aquí solamente como un elemento. Le voy a poner en este caso un elemento icon, y a este elemento icon le vamos a agregar unas propiedades que son en este caso obligatorias. En este caso la propiedad name le voy a poner plus para que me muestre el signo más. En la propiedad name le vamos a poner plus, y en el tamaño, aquí le puedo agregar en ese caso el tamaño, le voy a poner que tenga un tamaño de 100, el icono que vamos a agregar. Este nada más es un ejemplo de un icono que vamos a colocar dentro de la aplicación, utilizando en ese caso el parámetro icon. Entonces ahora que ya lo tenemos, es importante cuando vayamos a instalar los iconos, como en el caso de esta librería, el volver a correr la aplicación. Entonces vengo hacia la parte de la aplicación y le vuelvo a poner npm run android. Después de haber puesto el icono en la parte de arriba, solamente le ponemos npm run android para que vuelva de nuevo a instalar esa librería que nosotros acabamos de colocar. Vean, incluso se tardó un poquito más de tiempo en hacer el proceso de compilación por ser una librería nueva. Y ella lanzó la aplicación, y si la voy a ver en el teléfono, notan que ahí está el signo más. Ese es el icono. El que acabamos de colocar es ese icono del signo más. Y de hecho, si se dan cuenta, también a este ya le puso el icono. Aquí decía icon plus, ya aparece el icon plus en la parte de abajo. Ya no tuvimos que hacer ninguna característica de esta. Aquí ya le puedo quitar el label. En lugar de ponerle label +1, le podemos quitar esa etiqueta o colocarla con espacios en blanco.
Aquí lo puedo colocar en blanco. Ya solamente aparece el icono. ¿Okay? Y hay una variedad de iconos, no solamente tenemos este. Por ejemplo, aquí yo le puedo colocar Home. Y vean, ahí aparece la casita. ¿Okay? La ventaja que a esos pues lo podemos colorear, porque ya puedo colocar un style y manipularlo como que si fuera texto. Le puedo poner un color a ese icono, tamaño, ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que manejáramos una imagen, solo que lo estamos haciendo directamente con la parte de la etiqueta que corresponde, o la etiqueta con la cual podemos manejarlo. Entonces, de esa manera es como podemos agregar iconos a la parte de la aplicación. Ahora, ¿qué otros iconos podemos agregar? Porque ahorita puse el signo más, puse ese del home. ¿Cómo saber cuáles son toda la galería de iconos que puedo tener disponibles? Si ustedes le ponen el mouse encima, van a notar que aquí están la mayoría de iconos que podemos utilizar. Este listado que ustedes ven aquí son los diferentes iconos que podemos implementar. Creo que dentro de esos ahí vamos a encontrar el home. Aquí puedo desplazarme hacia la parte de abajo, vean, y ahí están hay 7426 elementos más que podemos implementar en esa parte de la aplicación. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo sabemos cuáles son? En la página web, donde hicimos el proceso de instalación, en esta parte de acá, por aquí nos dice que React Native Vector Icons es una librería, ya no alcanzo a leerlo, es una librería que requiere algunas configuraciones adicionales o pasos adicionales para cada plataforma. Eso también es importante considerarlo. Esté seguro de proporcionar la librería de iconos o la fuente de iconos adecuada para seguir la guía de instalación y que le demos clic en ese link. Entonces, al seguir ese link, al seguir esa página principal, ahí le hacemos clic. Ese nos envía al repositorio oficial de Image Vector Icons. Y aquí les va a aparecer todas las librerías de iconos que podemos implementar. Vean, esto es el listado de todas las librerías que podemos utilizar para poder hacer el proceso de implementación. Por ejemplo, esa que acabamos de ver era la de Materials. Ya se actualizó. Era la de Materials. Esta que dice Material Icons. Esa es la que estábamos viendo. Si le hago clic a ese Material Icons, eso me envía a la página donde aquí ustedes pueden encontrar todos los iconos que se pueden implementar. Vean, por ejemplo, este que dice Home, ya lo vimos en la parte de la aplicación. Aquí me dice cómo lo puedo descargar incluso. Ese lo puedo descargar en PNG, en SVG. Le puedo decir cómo lo puedo agregar en Android, cómo lo puedo agregar en una app, en ese caso, cómo lo puedo agregar en web. Entonces, básicamente aquí les aparece toda la información que necesitamos para poder implementar ese icono. Así que esa galería es bastante extensa. Vean, tiene un montón de iconos que son gratuitos. Si al caso ninguno de esos me sirve por alguna razón, ahí están las otras librerías que podemos implementar. Podemos implementar, por ejemplo, esta que se llama PhoneAwaySome. Si le hacen clic a PhoneAwaySome, esta también es estas son la versión 4. Esto también es un montón de iconos que son gratuitos que pueden ser implementados. ¿Ok? Así que todos esos que ustedes ven ahí los pueden ir a aplicar a cualquier aplicación. Los pueden colocar en cualquier aplicación o los pueden importar. ¿Dudas sobre cómo implementar iconos? ¿No? Realmente ya vieron que es bien fácil. Simple y sencillamente instalamos la librería. Ya cuando instalamos la librería la importamos y
la librería de los iconos del PhoneAwaySo, aquí va a decir diferente, aquí va a decir React Native Vector Icons, diagonal PhoneAwaySo. Tienen que importar o tienen que instalar el PhoneAwaySo. Y así puede ser cualquiera de ellas. Bien, trabajemos ahora con dimensiones. Vamos a crearnos ahora un nuevo archivo. A este le vamos a poner dimension screen.tsx, dimension screen.tsx. Y a ese dimension screen.tsx tenemos que ponerle siempre el export coms. Dimension screen va a ser igual a una función de tipo flecha. Ahí le colocamos un return, paréntesis, y adentro vamos a agregar en ese caso los componentes. Ahí es una función de tipo flecha, le hace falta justamente la flecha. Así. Y aquí ya podemos colocar en el return, podemos colocar un elemento view de React Native de esta forma, y eso ya nos permitiría trabajar con la aplicación. Aquí le puse paréntesis o llaves porque me está generando, no, está mal escrito retro. Ahí está. Entonces vamos a trabajar ahora con dimensiones. Para que estas dimensiones trabaje también o funcione de manera adecuada, tenemos que importarlo en esta parte de acá. Vamos a poner como comentarios esta línea y le ponemos otra vez dimension screen. Colocamos el dimension screen para que haga también el proceso de importación. Si esto funciona, aquí arriba debería de tener el respectivo import. Dimension screen y aquí el dimension screen para poderlo importar. Ahora, cuando hablamos de dimensiones, hablamos de la manera en la que se miden los elementos o se le da la longitud a los elementos en pantalla. ¿Se acuerdan las unidades de medida que utilizábamos en Kotlin? Básicamente solo usamos dos. Las unidades de medida que usamos en Kotlin. SP, que era para las... El SP. Si no estoy mal, no. Es para los fonts Para las letras, y el que era para las dimensiones, para los tamaños o las longitudes, eso lo utilizamos con DPO. Entonces, dos son unidades de medida, el DP y el SP. Entonces, ¿cómo trabaja ahora esta aplicación? Si las dimensiones que vamos a utilizar deben de ser similares para dos sistemas operativos. Vamos a trabajar para Android y vamos a trabajar para iOS. Entonces, las dimensiones deben de adaptarse a ambos sistemas operativos. ¿Cómo vamos a hacer para poder modificar esos elementos? Vamos a trabajar en el dimension screen y lo primero que vamos a hacer es que le vamos a dar formato al contenedor. Vamos a utilizar un style porque pues vamos a trabajar con dimensiones, no vamos a utilizar el elemento principal. Entonces le vamos a poner con styles igual y le ponemos un style
un style sheet de React Native, .create, y ahí vamos a agregar en ese caso los elementos. ¿Cuál es el primer elemento que vamos a agregar? Es el container. Vamos a agregar el container, o en este caso el contenedor. Y en el contenedor, para ponerle por ejemplo el ancho, yo el ancho le puedo poner de esta manera. Le puedo poner por ejemplo en números, le puedo poner 400 si yo quiero, y ese pasaría a ser en ese caso un ancho fijo, ¿ok? Pero también el ancho lo puedo utilizar en porcentajes. Por ejemplo, en lugar de ponerle 400, le puedo poner 100%, por ejemplo. Y en el caso también del alto, el alto también le podemos colocar en porcentajes, 100%. Entonces, esa sería la definición de el alto y el ancho, ¿ok? En porcentajes. Con eso le estamos diciendo que ocupe el 100% del espacio del contenedor. ¿Se acuerdan que en Android utilizábamos el field max size y el field max width o el field max height, que eran tres propiedades para especificar el tamaño? Aquí lo podemos hacer de esta manera. La otra forma es utilizar flex, pero ya vamos a ver cuál es la diferencia con flex. Por el momento vamos a especificar en ese caso de esta manera la parte del contenedor, el ancho y el alto al 100%. Y además de eso, le vamos a colocar un color de fondo. Le ponemos un background color, 2 puntos, y le vamos a poner de color blue. Le vamos a poner de color blue. Eso sería para la parte del contenedor. El ancho de 100 y el alto de 100, y el color de fondo lo vamos a poner blue. Ahí me dice blue. Lo vamos a poner de color blue. Lógicamente, después de haber definido esos elementos, haber colocado el nombre del estilo, se lo tengo que asignar al elemento específico. Entonces tenemos que venir al view y en la parte del view colocar la etiqueta de styles, ponerle igual y entre llaves styles.container. Con eso le estamos aplicando en este caso la definición del estilo. Si nos vamos ahora al diseño de la aplicación, en el emulador, vean, ya aparece de color azul. Y si se dan cuenta, ya ocupa el 100% del espacio del contenedor principal, sin que nosotros se lo especificáramos. Ahora bien, vamos a crearnos abajo otro estilo que se va a llamar Redbox. El estilo se va a llamar Redbox. Y en esa definición del estilo puedo especificar, por ejemplo, el margin y decirle que le voy a colocar 10. Esa es una unidad fija. Si se dan cuenta, en el 10 no le coloco ni 10 dp, ni 10 sp, ni ninguna otra nombre, sino que básicamente le colocamos un valor absoluto. Eso significa de que él internamente, cuando haga el proceso de transformación, este 10 lo va a transformar a 10 dp cuando ya lo esté compilando. Y en el caso de iOS lo va a trasladar a la unidad de medida que utilice iOS. O sea, ese proceso de transformación ya lo hace al momento que nosotros compilamos la información. Entonces le voy a poner a este elemento un background color, 2 puntos red, que sería de color rojo, y le voy a poner un white, le vamos a poner un white del 50%.
y le vamos a poner un height también del 50%. Un margin de 10, un color de fondo rojo y un ancho de 50 y un alto de 50. Vamos a ver si realmente con esa unidad de medida realmente ocupa la mitad de la pantalla, que es lo que nosotros necesitamos. Con eso le estamos diciendo que vamos a ocupar justamente la mitad de la pantalla. Entonces vamos a ver si con eso ocupa realmente ese espacio. Entonces, pero para que podamos utilizar este elemento, es necesario asignarlo a un estilo, asignarlo a un elemento. Ok, solo defino la parte de la definición del estilo, pero no se lo he asignado a ningún elemento. Entonces, para asignárselo, nos venimos a esta parte de acá, vamos a crear otro view, y a este view le vamos a poner, lo vamos a poner en una sola línea. Le vamos a poner un style igual y le agregamos el styles punto, sería redbox, y ahora así lo guardamos. Y al haberlo guardado en la parte de la aplicación, van a notar que ya tenemos el elemento al 50%. Eso ya le dijo que ocupe la mitad del ancho y la mitad del alto. La mitad del ancho, justamente incluyendo lógicamente el margen que dejamos acá, un margen considerable. Pero ya tiene la mitad del ancho y la mitad del alto dentro de la aplicación. Calculado automáticamente, sin necesidad de que nosotros hiciéramos algún cálculo adicional, sino que lo hace directamente la parte del porcentaje que le agregamos a la parte de la aplicación. Ahora bien, a este elemento que tenemos actualmente le podemos agregar, vamos a darle enter, le podemos agregar un text. Ese text hay que importarlo siempre de la librería de React Native, y adentro le vamos a colocar un hola mundo, por ejemplo. Bien, este hola mundo, si lo revisamos como aparece, van a notar que ya se ve en la parte de arriba muy chiquitito, indicando ahora en ese caso la ubicación del elemento. Puedo, para que recordemos cómo se hace, puedo agregarle estilo directamente en esa parte de la línea. Solamente agregamos dos llaves, y en esa definición de las llaves le puedo decir que el color sea de color blanco, por ejemplo. Le ponemos color blanco, que el font size, le puedo poner el font size sea de 40, por ejemplo. Vamos a ver qué tan grande aparece, y de una sola vez le voy a poner el font white. El font white le vamos a decir que va a ser bold. Entonces, si se dan cuenta, podemos utilizar estilos en la misma línea, como de igual manera podemos utilizar estilos en la definición principal. Y así se ve ahora el texto. Vamos a poner menos, en lugar de 40 pongámosle 20. Allá está hola mundo, hoy sí se ve. Solo que si se dan cuenta, hola mundo está bien pegado a la orilla del cuadro. Aparece bien pegadito hacia la parte de arriba y en la parte de abajo. ¿Cómo se le llama al margen interno del cuadro en CSS? ¿Cómo se llama? Se llama padding. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es agregarle a este elemento un padding al estilo React Native. Entonces le ponemos, en este caso al redbox, le ponemos coma, le agregamos un padding, y en el padding le ponemos la cantidad de espacio que queremos en la parte interna. Le ponemos 10, por ejemplo, y si notan ya está un poco separado. Entonces ese es para agregarle el margen interno. El margin, ¿se acuerdan? En CSS el margin es el margen externo, y el padding en CSS es el margen interno. Ahí tenemos los dos elementos, el padding y el margin.
¿Hasta dónde? Ah, fin del texto. Gracias. Ahora bien, el ancho y el alto nosotros lo hemos calculado automáticamente con los porcentajes. El porcentaje se encarga de calcular cuánto es el ancho y cuánto es el alto que tenemos en el teléfono. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener ese valor? Yo quisiera que ese valor fuese fijo y lo quisiéramos obtener en la parte de la aplicación. Yo quisiera saber cuánto es el alto y el ancho del teléfono. Acuérdense que el alto y el ancho puede variar, porque por ejemplo ahorita lo estamos ejecutando en un teléfono, pero si yo emulo una tablet, las dimensiones van a cambiar, va a ser un poco más ancho probablemente, o si emulamos un teléfono un poco más pequeño, entonces las dimensiones también pueden cambiar. O sea, las dimensiones cambian dependiendo del tamaño del dispositivo que nosotros estamos emulando. Entonces en ese caso, como necesitamos calcular las dimensiones exactas que tenemos de la aplicación, podemos hacerlo de dos formas. Una de ellas es que utilicemos en esta parte de acá, nos traigamos un elemento que se llama dimensions. Vean, en el import de React agregué un elemento que se llama dimensions. Ese elemento dimensions me permite sustraer en ese caso esos valores del alto y el ancho. Entonces le puedo poner cons y acá le agregamos entre llaves le decimos que voy a sustraer el ancho y el alto de el elemento que se llama dimensions.get y entre comillas le ponemos window. Entonces esa es otra manera de obtener el alto y el ancho del dispositivo, haciendo uso del elemento que se llama dimensions, que lo extraemos de React Native, le extraemos las propiedades width y height de esas dimensiones y luego solamente con el comando get las colocamos dentro de esa variable. Aquí hay varios parámetros, está el window, está otro que se llama string, y la diferencia entre uno y otro es, en ese caso, las dimensiones que puede extraer del teléfono, incluyendo los espacios que no tiene nuestra aplicación, como la parte de arriba de la barra de notificaciones. Si le pongo string, le devuelve todo el ancho completo, incluyendo los elementos que no están dentro de la aplicación. Pero digamos que ahorita ya obtuvimos la parte de la ventana, la parte de las dimensiones. Si ahora esas dimensiones yo las quiero dibujar, si ahora las queremos dibujar, nos venimos a la parte de abajo y le agregamos un text. Le agregamos un text y en este text le vamos a agregar, en ese caso, la información del ancho. Por ejemplo, le ponemos ancho 2 puntos y entre llaves colocamos el white. Le ponemos una coma y le vamos a poner el alto 2 puntos y entre llaves le vamos a poner el height. Y para que se vea igual que el texto que tenemos arriba, le vamos a copiar el style. Entonces voy a copiarme el style que está aquí arriba. Y lo voy a pegar en esta parte de acá. ¿Hola? Ahorita.
y ella tiene que calcular las dimensiones. Ahí ponemos ya el ancho y el alto del sencillo de la aplicación. Y arriba hay ventana. La cerramos. Para cerrar, ok, este es esta parte de acá, de la sierra. Y vuelve a correr la primera. Bien, les decía que aquí aparece el dimension. Vean, según esta información, esta pantalla tiene 392.72.72, un montón de números en píxeles. Y el alto dice que es de 781.09090909. No nos da ni siquiera un valor exacto, sino que nos da un valor aproximado más o menos del elemento que queremos mostrar. Pero digamos que desde acá ya podemos visualizar cuánto es el alto y el ancho. El problema que se puede dar con esta información que acabamos de generar es justamente esta. Déjenme ver. Bueno, aquí no se ve. Aquí están las opciones para poder girar el teléfono, pero no se alcanzan a ver. Aquí hay una opción para poder girar el teléfono y ahí tendría que cambiar los valores de las variables. Entonces lo que vamos a hacer es que Vamos a definir esas variables ahora. Voy a poner como comentarios esta línea. Vamos a definir esas variables como variables de estado. Para definirlas como variables de estado, nos venimos a esta parte de abajo y ponemos siempre el mismo cons y le ponemos el white, le ponemos el height y le ponemos que sea igual y le ponemos use window dimensions, que es esta que tenemos acá, use window dimension, que esta sería en ese caso un elemento que se utiliza para extraer esas mismas variables de estado que acabamos de generar, pero las extrae en ese caso las extrae como variables de estado y pueden cambiar su valor en cualquier momento. Aquí no lleva punto. Así. ¿Ya le funcionó? Entonces ahora, si lo ven, aparece la misma información, pero aparecen como variables de estado. Ese use window dimension, hay que importarlo así hasta aquí. Hay que importarlo en la parte de arriba. Pero ya se muestra, en ese caso, la parte de la información en la parte superior. Déjeme ver que está generando. Ah, no, ya está. Ahora, con esos valores, yo ya puedo, por ejemplo, sobreescribir el ancho y el alto. Aquí, por ejemplo, lo que puedo hacer en este styles, lo voy a colocar en varias líneas. Le voy a agregar llaves, vean. Le voy a agregar otras llaves en esta definición y estas otras llaves. Y no sé si se acuerdan, lo voy a poner en dos líneas. No sé si se acuerdan de este operador. ¿Se acuerdan de ese operador? Los tres puntitos.
Lo vimos el ciclo pasado. No, lo vimos, sí, lo vimos el ciclo pasado. Y lo vimos el año pasado en la materia de Java. ¿Se acuerdan de ese elemento? Ese operador se llama Straight Operator, ¿ok? De JavaScript. Y lo que hace es que en lugar de ponerle acá, por ejemplo, styles.background_color, styles.white, style.height, en lugar de colocar esos valores, le dice que coloque aquí en esta línea como que si nosotros hubiéramos escrito la propiedad del redbox. ¿Okay? Agrega cada uno de los elementos a ese objeto. Eso significa de que ahora yo puedo seguir agregando más propiedades. Si yo quiero, además de eso, cambiar, digamos, ahora quiero cambiar el white, entonces le puedo poner el white y decirle que en el white lo voy a calcular con la variable que tenemos arriba, que es la variable white, la multiplicamos por el 0.65, por ejemplo, y ahí estamos ocupando el 65% del alto que tenemos, del ancho, perdón, que tenemos definido. Y le puedo poner también un height, por ejemplo, la propiedad height, y decirle que del valor del height voy a ocupar, por ejemplo, un 70%, sería 0.70. Un 65% y un 70%. Entonces aquí ya estamos ocupando, ya estamos personalizando el tamaño del cuadro de acuerdo a las dimensiones del teléfono. Aquí ya no nos importa el contenedor, la diferencia del white y el height como un porcentaje. Si nosotros le ponemos 100% en esa definición, la diferencia es que el porcentaje que toma es dependiendo de su contenedor. Quien toma como base es el contenedor. Pero aquí, con esta fórmula que agregamos en esta línea, ya estamos utilizando el porcentaje de acuerdo al tamaño de la pantalla, ya no al tamaño del contenedor. Vean, ya aparece en ese caso las dimensiones, ya aparecen diferentes. Ya aparece más alto, perdón, y aparece más ancho. Se supone que esto es el 65% del tamaño de la pantalla. ¿Okay? Y este es el 70% del tamaño también de la pantalla. Ya lo hemos redimensionado con esta fórmula que tenemos acá, el 65 y el 70% de la definición de la pantalla. De esa manera podemos ya crear cálculos de acuerdo a los tamaños, ya no tomar en cuenta, digamos, ya no usar contenedores, sino que usar tamaños reales, valores de tamaños reales de la aplicación, definida en ese caso en píxeles. Bien, ¿preguntas?